iglesia peleaba por los cabros, porque a todos los querían mandar a disciplina. Es un modelo totalmente distinto y donde yo me crié con mucha estructura y otra forma. Hola, 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 bienvenido a nuestro cuarto episodio, capítulos, ¿qué le podríamos llamar? Bueno, pero en nuestra historia, en las malas y en las peores. Así que gracias por estar con nosotros, gracias, fuerte el aplauso por estar. Oye, estuvimos contando nuestros primeros 3 capítulos, cómo nos conocimos, nuestra historia, ¿cierto? Nuestros desiertos, nuestra... Sí, estuvo bien emotivo, emocionante el capítulo anterior. Sí, me tuviste una semana pensando. Sí, estuvo Pero bien. ya se me pasó, Ya. se me pasa rápido. Oye, y quería preguntarte porque hoy tenemos la bendición de poder estar pastoreando en Casa del Padre, una iglesia hermosa aquí en la comuna de La Florida, en Chile, y estamos felices de cómo el Señor nos ha llevado a este tiempo en Casa del Padre, con hartos desafíos, ¿cierto? Pero todo tiene un inicio. Así ¿Cierto? es. Todo tiene un inicio, no es que nacimos ni tú y yo somos de una familia pastoral, No. pero el Señor hizo un camino, nos hizo trazar una historia, ¿cierto? Ministerialmente, como hermanos, como servidores, pasamos por hartos lados. Cuéntame tú, ¿desde cuándo conociste al Señor? ¿Cuándo empezaste a caminar? Como ¿Cuándo di- viniste de Egipto? Claro, como dicen, yo nací en la iglesia. Tú eres de las que naciste debajo de una banca. Claro. Ah, No, mis mira. padres toda la vida han sido cristianos, entonces yo nací en la iglesia, como se dice. Yo nací en el hospital. Yo igual, yo nací en el hospital. También lo creo. Bueno, he estado toda mi vida en la iglesia y de muy pequeña empecé a notar estos talentos musicales que me acompañaban de muy chiquitita. Me gustaba mucho la música y me dio la curiosidad de a los 6 años empezar a tocar pandero, 6, 5 años. Entonces ahí le hacía las figuras con el pandero. Tú eres la de los panderos. De los así como panderos, con esa sí. que tenía una Con cintita. cinta. ¿Cómo no hacías para que no se te enredaran esas No, cosas? no, y Cinta. con vueltas y figuras. ¿En serio? Sí. Después no tenemos un pandero por ahí para ver. No, si hay un pandero por ahí. No. ¿Ya? Ya, yo tocaba el pandero y después fui creciendo y a los 6, 7 años hicieron un curso de mandolina. ¿Quién quiere aprender? Y yo quiero aprender. Y éramos varias niñitas en ese tiempo que teníamos una profesora que nos enseñó a tocar mandolina y ahí nos hicieron clase. Y ya a los 7 años ya estaba ya tocando todas las canciones por sol mayor. Todas las canciones del himnario que Yo todas las usábamos. canciones todavía las canto por sol. Yo todas las canto por la misma nota. Por fu. Ya, pero... No por sol. Y empecé a tocar mandolina, aprendí rápidamente, me di cuenta y los que me enseñaban también se dieron cuenta de que yo tenía mucha facilidad para Mira. aprender en las clases. Y me pusieron, ya subí al coro desde muy pequeña, de los 7 años. 7 años. 6 años tocando pandero. Espérate, pues 6 años tocáis pandero. Y a los 7 años ya estaba en el coro. ¿Estabas ahí en el coro? Sí, tocando mandolina. ¿Pero en el coro niño o en el coro No, grande? coro grande. Y Mira. me ponían a alguien que supiera tocar, que una persona más adulta, y venía yo. Mira. Entonces yo de muy chiquitita estoy en el coro, sí. Qué buena. Entonces ya a los 8 o 9 años me dio la otra curiosidad de tocar guitarra. Entonces yo miraba al que dirigía el coro en ese tiempo con una guitarra, yo llegaba a mi casa, tomaba la guitarra y empezaba... Y me ponía a cantar. A cantar. En alta mar. Y tomaba la guitarra y me ponía a sacar canciones, los temas de la iglesia. Mira. Y ahí no tomé curso, nunca me enseñaron. No. Nadie me enseñó a tocar guitarra. Una vez trataste de enseñarme a mí a tocar guitarra. No, Duró fue un fiasco. 2 segundos la clase. ¿Cierto? Nadie me enseñó a tocar guitarra, solita empecé a aprender. Pero lo que me pasaba también con la mandolina, que yo amaba la mandolina, es que yo la llevaba hasta el baño. ¿Cómo hasta el baño? Hasta el baño. O sea, iba al baño, llevaba la mandolina y me ponía a tocar en el baño. No, esas cuerdas estaban, pero con razón después estaban todos en el coro, digamos. O veían tele y yo, cállate Lorena, está ahí todo el rato, tocaba todo el día, todo el rato, a cada minuto. Además, en ese tiempo
uno salía del colegio a las 2 de la tarde, no había jornada completa, por lo tanto tenía la tarde muy libre, de muchas horas libres en la casa, cumplía con las cosas del colegio y después teníamos que ir a la reunión, pero yo ensayaba toda la tarde tocando instrumentos, mandolina. Así que yo de O chiquitita sea, aprendí de chiquitita siempre en la iglesia y en el sirviendo en el coro. coro. En el Feliz coro. sirviendo en el coro, siempre. Y estaba en todas las reuniones, en todos los puntos de predicación, cuando se predicaba mucho en la calle, todavía se hacen en algunos lugares, y era muy habitual. Soy de las que estaba desde muy pequeña en la escuela dominical, cuando salíamos a tocar, más de alguien nos Pero- mojó con la manguera. ¿Tú estabas cómo te mojaron con la manguera? Estábamos en el punto predicando y salió un vecino con una manguera a que nos corriéramos. Y yo era chica, Mira, buena. pequeña. Sí, todas esas cosas las viví en esos años de los... Tú, Hace muchos años atrás. tú estabas todos los domingos en la escuela dominical. Escuela dominical, en la semana, ¿Y cuando fuiste a ensayos. Cachureo, qué pasó cuando fuiste a Cachureo? No pude verme. Cuando fui a un concurso, fui a un programa de televisión con mi curso En del Cachureo, un colegio. programa muy conocido en esos años en Sí, Chile, de los niños, que de los era niños. infantil. Infantil, Se va un los programa. domingos en la mañana. Y se daba los domingos en la mañana. Y no me vi porque yo andaba en la iglesia. Pero tú concursaste en eso. Sí, gané 15 tarros de Quick, que eran tarros de chocolate que se endulzaba para la leche. ¿Pero qué hiciste? ¿Cantaste? No, participé en una obra de teatro. ¿Quién quiere participar? Yo. No, sí, yo andaba en todo. Ah, Sí. artista completo. No, yo era artista. Pero no te viste. No me vi, no me La vi. única vez que saliste en la tele no te viste. No me vi. La otra vez salió en YouTube, en eso. ¿En qué? No, nada. Ah, ya. No, me salgo de ahí mejor. 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 Así que no, yo siempre en la iglesia, martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde. En ese tiempo había harta reunión en la iglesia. Sí, y solo en la iglesia, pero también te salía ahí a cantar en cementerio. Ah, sí, pues. Sí, me iban a buscar para ir a cantar a los velorios, ir a tocar, ir a las vigilias. ¿Nunca he pensado hacer una pyme de No. eso? Así como... Claro, recuérdame, claro. Tenemos a alguien que te puede dar como Sí. para Ah, los ya, tips ya de- tenemos a alguien Sí, que me tenemos puede alguien ayudar. que te Ya, puede ayudar. vamos a pedirle asesoría a él. ¿Ya? Siempre me iban a buscar a la casa, le dan permiso a la Lorenita para que nos acompañe a la vigilia, le dan permiso para ir al funeral de tal persona, y se casaba alguien, había que ir a tocar, a cantar, allá estaba yo. Así que, no, full iglesia, O full. sea, así. siempre sirviendo en el área Sirviendo musical. musical, Que sí. Mira, qué bueno. Y crecí toda mi infancia en la iglesia, luego en la adolescencia, mayor aún, porque ya podía tocar mandolina, guitarra, cantaba, entonces participaba en los grupos de jóvenes, en las mujeres. Siempre me gustó ir a las reuniones de mujeres. Pero en ese tiempo no se llamaban mujeres. No, se llamaban dorcas. Tú ibas a Las dorcas, yo iba a las dorcas. A las dorcas. Sí, Pero tenía eran como para 16 adultos, años. eran para la Para las hermana, personas como- adultas, sí. ¿Y tú eres la Pero- única que metí? Sí, yo iba Mira. para allá. Qué buena. Iba a las dorcas. Ujú. Me gustaba ir a las dorcas. Así que siempre sirviendo. Siempre Sirviendo ahí en esa área musical, sirviendo en el área... Qué bonito. Sí, hasta que te conocí. ¿Cómo dejaste de servir cuando me conociste? No, porque yo en la iglesia donde me crié tuve que salir de ahí y me cambié de iglesia y me fui a la ¿Pero por qué iglesia saliste de ahí? Difícil, no es difícil pregunta, sino que salí de ahí porque en ese tiempo en Chile en general toda la iglesia era muy legalista. Se me bajó porque yo andaba con las uñas pintadas, porque no fui a un ensayo, ya no tenía muchas opciones de poder dirigir un coro, no había opción, era O más... sea, la iglesia que tú en ese tiempo servías no es el modelo de iglesia, o sea, no es la forma que hoy día nosotros hacemos iglesia. Claro, no, es un modelo totalmente distinto. Y donde yo me crié con mucha estructura y otra forma. Ah, Es otra forma de hacer iglesia. Y yo sentí en un minuto de que no estaba el espacio que yo quería. Bueno, después uno entiende con el tiempo que muchas puertas se cierran, pero no porque sí. Creo que el Señor siempre tiene todos los planes y los pensamientos de Él son tan buenos para nosotros que uno en ese momento no lo ve. Pero era necesario que yo saliera de ese lugar. Era necesario. En su momento no lo entendí,
pero Dios siempre conmigo ha tratado de una manera muy dolorosa para poder pasarme a otro nivel. Siempre he tenido que tener pérdidas o dolores muy grandes para poder alcanzar lo que Dios tiene para mí. Porque si yo fuera por mí, no estoy cómoda, no me cuesta mucho tomar desafíos simples, pero siempre Dios ha trabajado en mí en eso. Y a los 20 años tuve que salir de esa iglesia con mucho dolor, una iglesia donde yo me crié, me formé por mucho tiempo, pero me cambié de iglesia y seguí sirviendo. Y llegué a la iglesia donde estabas tú. Sí, pues yo estaba en la iglesia sirviendo, pero yo no tengo la misma historia que tú, pues yo no nací en una banca. Yo no nací en una noche fría, yo nací en una noche fría de hospital. Una noche fría de Sí, hospital. una noche fría de hospital. Sí, pues tú llegaste a nuestra iglesia A los 20 donde yo años. me estaba congregando y claro, pues yo vengo de otro contexto, o sea, yo tengo una familia cristiana, Sí. mi abuelo es cristiano y todo, pero yo iba cuando chico iba a la iglesia. Yo sé que me acuerdo, siempre me acuerdo que yo iba cuando chico a la iglesia, te estoy hablando 6 o 7 años, y siempre recuerdo que en una reunión yo sentí el Espíritu Santo por primera vez, como a los 6 o 7 años. Mira, nunca me lo habías comentado. Sí, yo me acordaba. No, en serio, mira. Qué bueno que se armó este programa para poder saber. Gracias, gracias. 24 años contigo, primera vez que escucho algo así. Es que tengo que contarte, yo que No, está bien, voy a está bien, aprovechar está de bien. contarte algo para Ya, está bien, que la está. gente crea que yo también soy espiritual, porque Ya, yo ya. contigo al lado yo parezco, Claro. ¿cierto? El sobrino de Satanás. Ya, pero cuéntanos un poquito, Yo. porque cuando yo llego a la iglesia a los 20 años yo te conozco, pero tú no venías, tu adolescencia no la pasaste en la iglesia, ¿o no? No, lo que pasa es que yo vengo, claro, mis tíos son pastores, y yo siempre tengo este recuerdo, yo cuando chico nosotros íbamos a la iglesia, a la iglesia de mi tía, pero íbamos mi mamá con mis hermanos, mi papá no iba a la iglesia, mi papá no iba a la iglesia, entonces la iglesia era los domingos en la tarde, y mi papá como quedaba solo, mi papá decía yo me voy al estadio, porque en esos años jugaba Colo-Colo, jugaba a los domingos casi siempre en la tarde. Entonces era como mi mamá a la iglesia, mi papá al estadio, y mi papá preguntaba, decía, niños, ¿qué quieren? ¿Se van con su mamá a la iglesia o se van al estadio? Difícil. No era difícil la ¿No? respuesta. No, pues para ti no. Yo pescaba la bandera y me iba al estadio. No era difícil la respuesta. Entonces, como que ahí comenzamos a tomar esta forma, y después ya comenzamos a crecer, nosotros nos cambiamos de casa, me acuerdo que nos cambiamos de casa, nos fuimos a vivir a La Pintana, y en ese vivir de La Pintana uno ya empieza a crecer con esas amistades, con esa forma, y mi mamá dejó ir a la iglesia, y al dejar ir mi mamá dejaron ir mi hermana, entonces ya como que todos dejamos de ir a la iglesia. Pero como te decía, creo, y yo haciendo memoria, yo la primera vez que siento la presencia del Espíritu Santo fue como a los 6 años, me acuerdo de una reunión, me dieron no sé, sentí algo tan especial que me qué puse a bonito. llorar, y después terminó ese llanto donde todo era alegría, era felicidad. Me acuerdo que fue la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo. Y después pasan los años, me invitan a la iglesia, yo la verdad es que fui porque me pillaron volando bajo. Volando. Por eso dije, o sea, entonces no andaba Literal. volando bajo, andaba volando Estoy alto. volando. Andaba volando bien alto, entonces como que para que dejaran de invitarme, yo dije que bueno, así para que se fueran, dije ya, bueno, me invitaron a una vigilia, fui a la vigilia como al mes después, que era una vigilia jóvenes, y en esa vigilia jóvenes me llegaron a buscar, yo la verdad que ni me acordaba, llegaron a buscarme y dijeron, no, llegaron hoy día a la vigilia, y yo así como, ya, vamos, y fuimos, porque siempre ha pasado eso, o sea, cuando me comprometo a algo yo lo cumplo, si yo digo Sí. que sí, Sí, es verdad. no, entonces ya había dicho que sí, iba. Volado pero responsable. ¿Cierto? Claro. Entonces fui a la vigilia, el Señor tocó mi corazón, me acuerdo que en esa vigilia yo sé lo que sienten las que van por primera vez a la iglesia y sienten ese llamado del Señor, porque uno siente ese llamado del Señor,
pero a la vez estás luchando contigo en las cosas que vas a dejar, en las cosas que ya no vas a poder hacer, y tiene ese combate con la religión, porque para mí era, yo ahora me voy a tener que andar con corbata, tener que usar esto, voy a tener que hacer esto, o sea, yo Claro. pesaba todas esas cosas que tenía que dejar de hacer, pero había algo que estaba sintiendo en mi corazón que era más fuerte, entonces fui valiente en tomar esa decisión, acepté al Señor, volví a aceptar, volví a sentir el Espíritu Santo y desde ahí como que mi vida cambió. No fue fácil, Me imagino que no. porque uno siempre dice, no, y desde ese momento mi Mi vida vida cambió. cambió. Mentira, o sea, Ah, mi vida, yo seguí siendo el mismo, o sea, llegué a la casa y los chicos que todas mis amistades me preguntan, oye, lo pasamos bien ayer, ¿por qué no estaba ahí? ¿Por qué era un sábado en la noche? En viernes en la noche, entonces me estaban invitando para el sábado, yo el sábado era como, no, fue una temporada difícil, me tratando de imagino. aferrarse a esta nueva vida que quería tomar, pero había una montonera de cosas que me tiraba. Mm. Pero creo que el amor del Señor fue más grande y hubo algo que me sirvió también un montón, que comencé a servir en la iglesia. Bueno, cuando yo llegué a la iglesia, tú ya estabas sirviendo full en la Sí, iglesia. pues yo ya había pasado un buen tiempo que yo estaba, porque yo a los 18 años volví a la iglesia, acepté al Señor y tú llegaste como cuando tenía 20, llevaba Sí, como 2 años. sí. Yo estaba sirviendo full, o sea, creo que una de las cosas que me afirmó en la iglesia fue el servir. Mm. Yo me acuerdo que yo estaba sin trabajo y yo me iba para la iglesia y le decía al pastor, pastor, ¿en qué le ayudo? Y el pastor me inventaba cosas por hacer, pues me decía, mueve las bancas para allá, después que las tenía todas, muévelas para allá y las volvía para el otro lado, y así me mantenía ocupado toda la tarde, pues, y era una forma de tener mi mente ocupada, era servir en la iglesia y estar sirviendo, pues, o sea, no tenía los dones, porque yo me había enfrentado a un tema súper difícil, porque Me yo llegué a la imagino a cuál. iglesia porque tú llegabas a la iglesia y todos los jóvenes estaban como en el coro. Sí. Y eso era, en todas las iglesias era así en ese tiempo. Sí, en la iglesia que nosotros nos Y movíamos nos era en movíamos, eran así. Sí, entonces, o la segunda era que coordinabas o predicabas. Yo, por supuesto, no podía predicar porque recién venía llegando. claro. Y si me ponía a predicar, lo más probable que iba a hablar puras casas de pescado, Ujú. como ahora, pero antes de. Entonces, después me dijeron que coordinaba. Mm. Y yo no encontraba tan fome coordinar porque era seguir una estructura, po. Era una estructura, tenía que decir, párense, siéntense, como Y el monito. coordinador, para que los que no saben, era como un moderador o el que dirigía la reunión en sí. O cantemos esto, ahora vamos a pasar a orar, ahora vamos a escuchar la predicación a través de nuestro pastor. Esa era la función Claro, del coordinador. pero era una estructura, pues, o Sí, sea, no tenías es que que lo seguir de que todo el el... Espíritu Santo te dijera algo, no, era cantamos esta canción que ya te la daban, Sí, o una oración que tenías que pasarle a tal persona para que orara, entonces era como para allá, para acá, entonces era... Y entonces yo dije, voy a subir al coro, po. No, espérate, si el patrón me dijo que sí, porque subiera al coro, pues si yo tenía que subir al coro, entonces yo ahora qué hago, guitarra, po. Y en ese entonces me pasaron una guitarra mm, y yo ahora qué hago, siga al que está adelante porque adelante le muestra las notas. claro, el director del... Ah, Claro. perfecto, yo así, y el otro ya había cambiado como 4 veces las notas, po. No, 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 Hoy me hubiese nunca, gustado haberte nunca visto. no, si di dos reuniones y a la segunda reunión bajé y le dije, pastor, sabe que esto no es lo mío, yo le entregué el tema y todo. Así que me, me establecí en un lugar a servir. ¿Te hubiese gustado aprender a tocar o haber tenido talento en la Mira, a música? mí me hubiese gustado aprender a tocar, pero no por la iglesia, ni no ser como parte de la... No para sentirte perteneciente a un lugar, no sé, que no por No, un no, a coro, mí, no. a mí, ¿sabes por qué me gustaría tocar algo, algún instrumento, la guitarra, el piano? Es por un tema de adoración solo. Ya, Porque de repente yo estoy en mi momento solo y me pongo una playlist escuchando música de adoración y me voy en la bola adorando, pero se acabó la canción y como que te corta la adoración, po. Cántico nuevo y dura 2 minutos y medio, entonces, sí, entonces al final es como, me hubiese te gustado como hubiese para, gustado. para eso, pero no, pero así como que yo conozco los músicos están todos medio. Y decimos amén. Amén. Amén, ¿cierto?
Entonces, no, son una especie media rara, entonces no. No. Así que yo empecé a servir en un área súper estratégica, dije, me gané al lado del pastor. Es un área invisible, Súper, súper invisible, pero me encantaba. pero muy eficiente, tiene lo que da hacer que resulten muchas cosas, Claro. el tras Claro, bambalinas. nosotros contamos en el primer capítulo que cuando nos empezamos a conocer y tú me veías comiendo completo cuando partía la reunión y tú me encontrabas que yo era muy mundano. Claro, porque yo estaba acostumbrada rodeada de personas, de músicos o cantantes o coristas, que estábamos partía la reunión y nosotros ya estábamos ya 100% en cuerpo, alma y espíritu, Claro, pero adorando así. mi servicio en la Era muy iglesia distinto. era antes de que partiera, po. Que Claro. todo funcionara, que todos tuvieran regla, que el pastor no se preocupara, que el pastor atendiera a las personas, conversara con las personas, que no estuviera preocupado si había un micrófono, si faltaba un micrófono, si llegó el coordinador, si vamos a partir a la hora, si los estacionamientos funcionaban. Entonces yo estaba ahí, que hubiera agua arriba del arriba del púlpito. O sea, para mí, cuando comenzaba la primera alabanza, como que descansaba en mi pega. Y es ahí cuando me iba a tomar once, me metía en el casino y comía completo a esa hora, hasta la primera, segunda alabanza, que después las hermanas ya cerraban y yo me volvía a entrar. Pero yo era el que cuidaba que no se pasara el volado para adelante, Que pidieran que hubieran plata, que plata. gente Yo siempre me afuera. acuerdo que había uno que entraba y se ponía en la fila, porque cuando terminaba la reunión hacíamos filas para despedirnos del pastor. Sí. Y él se escondía entre medio de la gente Oh, para llegar ante el pastor a pedirle plata. Entonces yo siempre estaba mirando todo lo que pasaba. Entonces cuando lo divisaba, esperaba que se acercara. Y cuando estaba llegando el pastor le decía, ¿para dónde hay? ¡Ya! ¡Me viste de nuevo! Y salía el regalo, salía para afuera. ¿No? lo sacaba y... Lo sacaba, ¿y para dónde? Porque iba puro pedirle plata al pastor. Po. Ay, No, era... Y estábamos hasta el final, pues tú, después cuando nos sí. casamos, tú recuerdas que nosotros nos llevábamos antes No, y sí. no íbamos hasta que cerrara la No, iglesia. nosotros. Y además que donde servíamos, las reuniones eran en la mañana, en la escuela dominical, ¿cierto? Y la reunión después en la tarde, que partía desde el punto de predicación a las 5 de la tarde. La reunión en sí partía a las 7 de la tarde y terminaba como a las 10. Y esas 10 no eran las 10 para nosotros, no 10 y cuarto, eran No, po. 11, 11 y cuarto. Llegar acá a la casa a veces 11 y media, un cuarto para las 12, incluso un día domingo. Éramos los Sí. últimos en venirnos. Sí, porque nosotros servíamos en eso. Yo serví en esa área, yo serví en Acompañábamos a nuestros pastores Sí. hasta el final. Serví en el área de los jóvenes también. Sí. Ese ministerio me gustaba a mí porque hoy que hay recursos en ese ministerio, los jóvenes. El ministerio que más recursos tiene. Cabrón. Entonces servimos Lo que los más jóvenes. tienen es hambre. De hambre. Lo que más tienen. Hambre y tiempo. Hambre y problema. tiempo. Y problema. Y problema. Servimos los jóvenes. Sí. Después terminamos, me acuerdo que hubo un tiempo en que en la iglesia también levantamos un hogar de rehabilitación. Sí. ¿Te acuerdas cuando nos involucramos en eso? recuerdo. Ya estábamos casados. Sí, ya estábamos casados. Estábamos casados cuando fue un desafío con un área súper nueva para nosotros, desde la nada, desinformados, porque había muchas cosas que no... Sí, me acuerdo que en esos años con nuestra pastora tomamos el desafío de levantar un hogar de rehabilitación. Pasaron ahí unas cosas dentro de la iglesia y nos llamó a levantar esto después de un tema que tuvimos cercanos con droga, y ahí sentimos el llamado de poder levantar un hogar de rehabilitación. Después de mucha bendición ese Sí, tiempo. fue un tiempo bien hermoso. Bueno, ahí mi tarea fue más administrativa, financiera sobre el hogar de rehabilitación. Sí. Y estábamos trabajando en eso, en Champa. En Champa, en la localidad de Champa, al sur de Santiago, ¿cierto? Me acuerdo que en esa vez yo cambié el auto porque necesitábamos llevar cosas a Champa y no teníamos nunca auto, entonces me cambié mi auto, lo cambié por una camioneta. Para eso. Para eso. O sea, nosotros siempre hemos estado involucrados en la iglesia como servidores, colaboradores. Tú siempre dedicado a todo el área como administrativa, que funcione, producción, logística, y yo siempre dedicada a la música. Sí, pues, yo siempre dedicada a la música. Yo iba después, ya estando casada todavía, seguía yendo a las mujeres, a las Dorcas. Fui ayudante de mi pastora en esos años. Fui ayudante, armé reuniones de mujeres,
Me tocaba predicar, armar reuniones, y yo siempre me preguntaba por qué yo de muy pequeña me gustaba tanto las Dorcas, me gustaba ir a las mujeres. A mí Sin, también me gustaba siempre. no, ya. Ir a los hombres, ir a los hombres, a los hombres, no Ah, sean pesados. Po. y no entendía hasta cuando logré entender el propósito de Dios, cómo fue un entrenamiento desde lo de no saber por qué me estaba preparando de esta manera, pero fue un entrenamiento bajito, así bajo perfil. Empecé a predicar, empecé a ver cómo se organizaban las reuniones de mujeres. Sí, eh, porque tú en ese entonces con la pastora Cecilia saliste, o sea, seguías ahí sirviendo en el coro, En en el la parte coro, siempre, musical toda la siempre, vida. pero Haciendo comenzaste. clases también, preparando Sí, Lolita, pues ahí fue cuando yo empecé, cuando sí, ella hacía clase de la Lolita haciendo mandolina, mandolina, yo entraba a contar las mandolinas, las Biblias. las Biblias, y ahí yo ¿te acordás que ahí Sí. te, Hermano Idarón. Y ahí te conocí. me acuerdo? Pero siempre hemos estado sirviendo, yo siempre en la música, y le sumé las mujeres. Las mujeres trabajando con la pastora Cecilia, trabajé un buen tiempo ahí aprendiendo desafíos nuevos. Y un día, ¿te recuerdas cuando nos colocan un desafío aún mayor? Que era hacernos cargo de una iglesia más pequeña, pero que era un local, era un anexo de la iglesia matriz. Sí, pues sí, me acuerdo de eso. Para que los que puedan entender, nosotros teníamos nuestra iglesia, estábamos en la granja. La iglesia matriz es una iglesia grande que está en la granja, pero además tenía lo que le llamamos clase o Mm, anexo, que eran 3 clases, que eran iglesias más pequeñas que estaban relativamente cerca, sí, y nos tocó hacernos clases, hacernos cargo como guías de clase en Santo Tomás, claro. entre los Guarén y los Philip. ¿Cierto? Yo me Sí, acuerdo porque en ese tiempo fue cuando quedó la pelea de los guarenes con los Philip. claro, que eran A dos mí de bandas repente, rivales sí, de la Santo Tomás, que eran, claro. No, y sí, era un desafío porque éramos muy jóvenes sí, éramos y pastoreamos sin ser pastores. Porque nosotros estábamos a cargo de ser, si bien es cierto, nuestros pastores eran nuestro pastor Juanito, la pastora Cecilia, pero nosotros éramos los que teníamos Sí, a cargo porque la iglesia esa era la tarea del guía de clase, era hacerse cargo de la iglesia y al final administrativamente administrativamente. Yo funcionó. seguí el coro, todo lo mismo, todo Pero lo que era se hacía en la todo iglesia grande se se hacía aquí en hacía una forma más de pequeña, una forma más pequeña. Teníamos ¿cierto? unas No, hermosas reuniones, bonito hermano, es un desafío grande. fue un desafío, sí, porque yo me acuerdo cuando nos mandaron, cuando nos nombran guías de clase para allá, no nos gustó mucho. Mm, Fue así como, hoy nosotros acostumbrados a la iglesia grande, claro, iglesia con coro con un grande, con coro todo, y grande, de sí. repente estar un domingo en una iglesia más pequeñita que era por estructura más pequeña, no es que fuera que menos gente, o sea, era más pequeña, sí, Mm, estaba metido en un pasaje en Santo sí, Tomás, y al principio no fue fácil. No fue fácil, porque yo me acuerdo que llego y ahí ya te comienzan a predicar todos los domingos. Y ya no era lo mismo, otra cosa con guitarra, predicar todos los domingos. Primero, segundo, que eran gente mayor y yo me ponía a sí, tirar talla y me miraban con una cara así como, ¿qué está haciendo este cabro sí. chico? Eran todos muy serios. ¿Cierto? Eran Sí. muy serios y yo me encima tiraba algún chiste y me miraban con cara así, ¿y este cabro chico qué está haciendo acá? Mm, Pero yo como siempre fui un poquito eh, medio especial también. Y comencé como ya, me turné, me acuerdo, estaba el hermano Alamiro y el hermano Germán. Y a los dos les dije, ustedes son mi ayudante, así que un domingo predica usted, un domingo predico yo, un predico usted, un predico yo. Hice un calendario así como intercalado y siempre atento cuando jugaba el Colo, porque cuando jugaba el Colo yo era portero. Ah, no me tocaba sí, no te servir, yo vas me a ponía servir. en la puerta de portero porque como estaba en Santo Tomás, todos los vecinos escuchaban el partido, pues entonces yo sabía todo lo que Sí, estaba la pasando. radio fuerte, La el radio volumen fuerte. fuerte, en ese tiempo la tele la sacaban al Mm, pasaje, yo la podía ver, o yo sí. decía, cada tontera. Y yo dirigiendo el coro en ese tiempo estaba, que están con nosotros, Leo, Matías, de muy chico estaba con ellos, yo tocando, los conozco de muy pequeño,
Entonces los mandaba a dirigir, toquen la guitarra, se ponían rojo, tocando, dirigiendo. Entonces fue un desafío bonito. Nos ganamos el corazón de los hermanos Sí, nos de ganamos Santo Tomás. Tuvimos 2 años. 2 años, Dos 2 años. años estuvimos. Y la segunda vez que nos nombraron era para la risa porque era el primer... Era por un año. Era por un año. El nombramiento era un año y cada un año uno entregaba el cargo Y el volvía. 1 de enero, el primer domingo de cada año, se daban los cargos de la iglesia. Entonces, como se daban todos los cargos de los 3 locales, más la reunión, más la iglesia general, era la reunión expectante, quién iba a hacerse cargo del coro, quién iba a estar a cargo de los jóvenes, se entregaban todos los cargos anuales. Entonces, Era la reunión que más asistencia tenía en la mañana. sí, todos los copuchentos íbamos a copuchar. ¿Quién estaba a ¿Quién cargo? se quedaba con Sí. Y los hermanos de Santo Tomás, nunca voy a olvidar que el primer año que nosotros estuvimos, entregamos ese primer año y llevaron papelitos picados de colores. Entonces, cuando nos nombran por segundo año consecutivo, los hermanos en plena reunión aplaudieron, tiraron los papelitos para arriba, estaban Verdad, felices verdad. porque a nosotros nos habían nombrado por segunda vez en el local. Ujú. Así que, y después no queríamos venirnos porque amábamos al local Santo Sí, Tomás. nos costó después la vuelta volver porque después ya... Yo nació quedé la embarazada en el local de Santo Tomás. No, ahí, pues no, ahí, ahí, no, ahí no, quedé. no, Ahí no. quedé. Aclaremos eso, por favor. No. Sin editar. No, están entendiendo mal. O lo dije mal. Yo creo que Ya, lo ya lo dijiste mal dije porque... mal. Lo dije mal. Claro. Rebobino. Ya. Cuidado que no te... Ay, repito. En el local de Santo Tomás Cuando estábamos estábamos allá, cuando tú estábamos quedaste allá, embarazada. sí, En eso. ese En ese tiempo, en esa temporada. Entonces yo así... Es que de repente habían reuniones con avivamiento, había... No, bravo, yo de repente llamaba para el ungimiento y pasaban cosas. Así que en esa temporada que nosotros éramos guías de clase, yo quedo embarazada de Yo me Catalina. acuerdo de una talla muy buena que nos pasó cuando era... Bueno, nos pasaron Me muchas pasaron tallas, muchas pero tallas. una muy buena fue cuando nos pidieron hacer el servicio fúnebre 4 casas más allá del pasaje, ¿o no? Sí. Les Bueno. cuento, nosotros... Por favor. Para los ¿Es que- necesario? Sí, No, es yo creo que necesario, no. sí es necesario. Bueno, para los que no saben, nuestra pastora tiene fobia a los gatos. Tiene una fobia, pero mala a los gatos. O sea, ella no puede ver un gato, se descompone y ya Me descompenso. mal, así. Nosotros andamos siempre sacando los gatos a todos lados. Y es algo que no tampoco quiero exponerme o poder superarlo. Me cuesta No, mucho. entonces, nosotros un día estábamos ahí un domingo y llegaron unos vecinos diciéndome, pastor, me decían, pastor, falleció mi papá, nos podría ir a hacer un servicio. Claro, dije yo, si era un vecino de 4 casas más allá donde teníamos la clase, entonces le digo, sí, no hay problema. Entonces yo le digo al coro, después de la reunión vamos a ir a hacer un servicio al vecino, perfecto, ya todo bien. Fuimos como 20 en una casa en Santo Tomás que son más pequeñas, entonces entramos, estaba en el living el féretro y todos empezamos a entrar y quedamos todos apretados, Sí. apretados. Se empezamos a hacer el servicio, la pastora dirigiendo Con la como guitarra, siempre, como dirigiendo. siempre, y de repente ella estaba parada y abajo, detrás de ella estaba la escalera que subían al segundo piso y de repente estamos todos y vemos que empieza a bajar un gato de la escalera. Y todo así como empezamos a mirarnos de reojo. El gato. Y el gato baja y cuando bajan todos pegándoles patas al gato para que se fuera. La Lore cantando no se había dado cuenta porque pasó por arriba de ella en su cabeza, pero no lo vio. Entonces cantando y todos pegando patas. Típico ley de Murphy, ¿para dónde se arrancó el gato? ¿Dónde estaba yo? Realmente, cuando el ángel pase lista y pasa el gato por los palos, Entre las por piernas. de la Lore y la Lore. Siento la cola acá. ¡Hasta el muerto se paró! Salí corriendo para salió afuera con corriendo. guitarra y todo. Con guitarra y todo, la señora que es la viuda. Y todo, pero no, sí salió arrancando, dejó la Sí. todo el coro detrás de ella. Y yo así como,
Oh, fue Ay, muy no, buena fue esa, muy porque después buena. nos reíamos un No, y montón. ahí quedó el servicio No, se fue la fúnebre. Alan, se encerró en el auto y dijo, yo no No, voy a venir, yo no no voy, voy a me venir. voy Ya, no aquí. te preocupes. Y seguimos cantando. Ahí le dijimos al Mortito, no, siga muriéndose nomás. Porque no, Vuelva a su tranquilo. cajón, vuelva. Es su tiempo, tranquilo nomás, si fue un problema. Así que, no, pero pasaban hartas Sí, cosas. pasaban hartas cosas en el local, pero sí, no, fue muy mucha anécdota en el local, aprendimos un montón. Nosotros creemos que todo eso nos sirvió, bueno, porque nosotros ahí volvemos después de, nace la cata, nosotros nos volvemos a la iglesia matriz Sí, y seguimos sirviendo, seguimos yo en sirviendo. ese tiempo ya comencé a servir con los jóvenes. Mm, Me hicieron a cargo los jóvenes, empezamos a servir con ellos, empezamos a tener esa temporada con ellos sí, un y, hermoso grupo, y servimos los jóvenes, bueno, oficial de la iglesia. sí. Yo me acuerdo que como oficial de la iglesia peleaba por los cabros porque a todos los querían mandar a disciplina. Oh, los cabros. ¿Por qué será? No sé, una vez todos se pusieron a tomar un manquehuito, casi lo excomulgaron porque se tomaron un manquehuito. No, claro, pues yo decía, ¿cómo se tomaron un manquehuito los cabros todos? Y ahí No, su y líder de jóvenes defendiéndolo. defendiéndolos porque los querían ya. No, pero nosotros, líderes de jóvenes, nos íbamos a evangelizar vamos a predicar a la palabra, vamos. ¿Para dónde íbamos? Al Bellavista. Después toda disciplina porque yo llegaba a los cabros a predicar el Bellavista. evangelio a la Bellavista, pero no, hicimos hartas cosas. Sí, No, siempre me tocó pelear por los cabros cuando los querían llamar a disciplina. siempre tú defendiendo a los jóvenes. Bueno, fue un tiempo súper rico porque en los jóvenes también llegamos a ser como, no sé, unos 70, 80, no sé. Sí, éramos muchos. Y hacíamos retiro, había mucha actividad en la iglesia. Yo considero que cuando uno sirve en la iglesia, es algo que te alimenta tanto la relación con Dios. O sea, siento de que el servir comprometiéndose, ¿cierto? Con el compromiso que tú tomas con Dios, te hace plantarte en la iglesia. Y eso, el plantarte, te permite florecer. Y floreces a través del servicio. Entonces, para mí, el servir siempre pendiente que no faltara nada, en el coro pendiente de todo, las mujeres, yo pendiente de mi pastora, yo en un tiempo que estuve ayudante de ella, le hice hasta su cumpleaños, 11, preocupada de los detalles, siempre tratando de honrar a Dios, pero sabiendo de que mis pastores había que honrarlo. A veces uno no estaba muy de acuerdo con muchas decisiones o con cosas, y a lo mejor a los que me escuchan, a lo mejor con nosotros tampoco están muy de acuerdo. Nunca están de acuerdo con nosotros. pero el poder de la honra, creo que no debiésemos perderlo nunca, porque Dios honra al que honra, y creo que yo desde muy pequeña siempre honré a mis pastores en ese tiempo, el pastor José Iturra y la pastora Guillermina, y en su tiempo también a mi pastor Juanito y a mi pastora Cecilia. Entonces aprendí que todo lo que hacíamos, el servicio era para el Señor. ¿Y hoy día quién es tu pastor? Tú. ¿Por qué no me honras? Tú eres mi pastor. Pero, No, sí. pero el servicio y el comprometerte de verdad que te hace tirar raíces, echar raíces en el lugar donde estás, y a través del servicio tú puedes ver cómo tú vas floreciendo y vas viendo los frutos de ese servicio. Pero sí, hemos sido testigos cómo el Señor honró todo ese tiempo de servicio, de entrega. Yo siempre acuerdo de un pastor que un día llegó a la iglesia y sin entender mucho me dijo una palabra, me dijo: todo lo que estás sembrando en este lugar la vas a cosechar en tu iglesia. Sí, Y recuerdo. yo Íbamos en el auto. sí, y yo estaba así, pero yo no quiero ser pastor, yo no quiero tener mi iglesia, yo estoy bien donde estoy. Y él fue como uno de los primeros que soltó esa palabra de que íbamos a ser llamados al ministerio. Sí, ¿Cierto? mientras servíamos, cuando la Cata tiene 1 año, mi pastora un día, mi primer pastora que ya no está en esta tierra, ella nos dijo una vez: chicos, ustedes están llamados al ministerio. Y nosotros teníamos 25 años. Y dijimos, no, ¿qué está hablando? No, si cuando Dios coloca los ojos en el hombre y la mujer, no, nada que hacer.
así que ustedes están llamados al ministerio, yo no sé cuándo, pero ustedes están llamados al ministerio pastoral. Y nosotros pasaron años, nosotros tomamos el ministerio a los 33 años, pero Sí. yo siempre lo olvidé después, no le Es tomé que yo, mayor yo, asunto. mm, yo me acuerdo que Dios, cada vez que venía alguien, un pastor que oraba o que profetizaba en la iglesia, y no, siempre me lo decía. A mí siempre me decían, pero me lo decían al oído, nunca me lo dijeron Sí, públicamente. Siempre me decían, Dios tiene un llamado sobre tu vida, te va a sí, llamar al ministerio. Y yo siempre que yo soy súper eh, no voy a decir la palabra, pero yo decía, ok, amén, amén, pero yo entre mí, si yo no quiero ser el ministerio, yo quiero, yo tenía dos cosas. Primero, yo quería ser empresario mm, y quería comerme el mundo en la finanza. Y segundo, decía, ¿cómo le digo a la Lore que vamos a ser pastores? Y mi resultado era dejar el trabajo, claro, estar en la iglesia, y ya habíamos comenzado a viajar, ya habíamos tenido cosas así como gustitos que nos gustaba dar, y yo decía, no, siendo pastor no podemos hacerlo. Y como te decía a ti que separaban los viajes, que separaba todo esto, porque nosotros ahora íbamos a ser pastores, yo decía, siempre era mi gran confrontación en el ministerio, era no, no, no. Y yo sé que el Señor también está hablando por tu lado. sí, pues muchas veces me pasaba lo mismo. Un pastor o alguien de visita invitado me hablaba, hacían un llamado, yo pasaba, a veces no, yo no pasaba. Una vez yo estaba en el coro y me apuntó así él, así, y yo, "Fanga", y yo no. Y pasé y uno de los pastores me dijo que estaba llamado al ministerio, que me estaba preparando porque algo grande se me venía, que iba a Yo, ser po. madre de muchas, Ah, así madre como de madre de muchas, muchas, yo dije, de no, Señor, verdad, si esas yo no, yo con palabras, una madre de K. muchas, y yo no quiero. Entonces, pero jamás te lo dije. Fue una vez ya que ya el Señor nos confrontó de tal manera que yo te dije, Aarón, a mí el Señor también me ha hablado, ¿y quién soy yo para decirle no al Señor? ¿Sabes que yo me acuerdo mucho de esa conversación porque veníamos camino a la iglesia, Sí. camino a la casa, y veníamos en el auto y tú me preguntaste, me dijiste, ¿qué te dijeron? Porque Mm, me habían hablado y yo ahí fue el momento que te dije, te tengo que decir algo. O sea, el Señor me dice que fuimos llamados al ministerio, me está hablando esto, otro. Y ahí fue cuando tú me dijiste, a mí también me lo han dicho. sí, Y te dije, ¿qué opinas? no quiero. Te dije, no quiero. Y yo, y yo le dije Claro, lo mismo, yo le dije sí, lo mismo, no quiero, pero la respuesta que de ambos fue, Dios nos ha dado tanto tanto que cómo le vamos a decir que no. que no. Así Ambos es. dijimos lo mismo. Sí. Sí, No quiero, pero no te puedo decir que no, exacto. Sí. ¿cierto? Decirle al Señor, Señor, si tú me estás llamando, yo no te puedo decir que no. Mm, Y ahí comienza esa historia. Me acuerdo que cuando tuvimos esa conversación, desde esa conversación, cuando los dos dijimos, no quiero, pero no te puedo decir que no, comenzaron a pasar cosas en la iglesia raras, sí. ¿cierto? Mm. Raras que no se pueden, Incomodidades. incomodidades que no se pueden entender, o sea, Desde una vereda también del frente uno podría haber dicho que injusto. qué injusto. Sí, porque lo miramos desde Mm. nuestra vereda. Comenzaron a pasar ciertas cosas con personas, con amigos, con amistades que teníamos, con nuestros Con nuestros pastores, pastores. que no No enten- tenía sentido lo que nos pasó, como el Señor nos empezó a apretar, a incomodar. Por eso yo, volviendo al principio, yo te decía, siempre en mí y ahora ya contigo, cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel, nos aprieta tanto y nos lleva a una crisis tan fuerte que es la única forma de poder pasar al otro nivel. Siempre, siempre me ha pasado, de que cuando Dios te llama, no, nunca he podido, a lo mejor es desde mi yo, desde decir, no, como yo no quiero, Dios se encarga de Sí, llevarte a lo que Él porque quiere. nosotros estábamos cómodos y amábamos a la Estábamos súper gente, cómodos, amábamos a la sirviendo gente, sirviendo, sí. sirviendo a nuestros pastores, sirviendo Haciendo lo súper que nos bien, gustaba. hacíamos lo que nos gustaba. Pero yo voy a ser bien honesto y bien sincero, me acuerdo una vez en la iglesia, me tocó orar y cuando me levanto, me veo en la iglesia y Dios me muestra que no era no era mi lugar, Mm, que Dios me tenía otra cosa, me tenía otro lugar, porque con esa palabra de que yo iba a ser llamado al ministerio y cuando me paro Dios me dice, ¿te ves aquí como pastor? Y yo digo, no.
Porque además yo sabía que había un pastor y sabía Sí. quién venía después. Exacto. Y lo respetábamos y sabíamos y no teníamos problema con eso. Entonces yo decía, yo no, este es mi lugar. Y fue cuando Dios nos incomodó, porque si no, sin esa incomodidad no existiría hoy día Casa del Padre. No, ¿Cierto? no. Y fue un momento de aprete, que no entendíamos, pasamos una temporada difícil que no entendíamos Muy por difícil. personas, como decía, en general, muchas General, cosas que muchas pasaron hasta que un día dijimos, tú fuiste la primera que dijiste. Yo dije, yo no voy a ir a la iglesia. Arregla tus cosas, no, yo no voy a ir. Y no un fui día nunca domingo, más. un día domingo, dije, oye, prepárate, nos vamos a la iglesia. Y tú dices, no voy más. No voy más. Pero ¿cómo no vas a ir? Ya me estás- ¿Y fuiste tú solo? Sí, fui Y el solo, otro domingo volví a ir solo. te dije que yo no iba a ir. Ah, ya, pero de verdad, ¿no? Si yo no voy a ir más, ya me fui. Y no fui más. No fuiste. Y era muy difícil que de mí saliera eso. Porque a mí me encantaba mi iglesia, amaba el coro, amaba lo que hacía. Entonces, era muy difícil esto de decir no y no. La que más le costaría salir era yo. Pero Sí. Dios trató tanto conmigo y a la que más incomodó fue a mí. La que más lloró y fui yo. Hasta que Dios pude pasar a nuestro segundo nivel. Así es. Así Y que- nosotros, y ahí salimos, pues. ¿Sí? Yo me acuerdo que ese domingo cuando en la junta oficiales fui el último domingo, teníamos reunión de oficiales y todos los puntos, y cuando dijeron puntos varios, algo más tiene que decir. Y yo le digo, yo tengo un punto, quiero despedirme, me voy, no vuelvo. Y todos me quedaron mirando. Por supuesto había hablado con mis pastores el día anterior, le había comunicado a ellos la situación y todos me miraron con cara. Y ese domingo en la mañana salí, me fui a subir al auto y me sentí como que estaba afuera. Como el chavo. Así. Como el chavo. ¿Dónde voy? De verdad me sentí así como el niñito Sí. que hicimos como que no. No ¿Dónde teníamos voy? iglesia, no teníamos No, dónde ir. ¿Cierto? Y ahí comienza nuestra segunda Esa temporada. sensación de orfandad, Y ahí. de no tener. ¿Quién te va a dar cobertura? ¿Quién va a ser tu pastor? ¿Quién va? Porque no teníamos No, nosotros. pues si nosotros no íbamos a abrir No, iglesia, nada, no íbamos a nada, hacer nada, nada. Nosotros tuvimos esa sensación de orfandad, de decir ahora estoy guachito, huérfano. Así es. Y ahí se cama esa primera etapa, Sí, ¿cierto? Y viene la temporada de nuestro llamado. de nuestro llamado. Eso se lo contamos en el otro capítulo, ¿les parece? Gracias por escucharnos en este Sí. tiempo. Dios Gracias. les bendiga. Nos vemos. Bendiciones.